para allá de Barim, el comienzo del libro de Deuteronomio. Leemos ahí, Deuteronomio 1:1. Sí. Estas son las palabras de Barim que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, en Parán, en Tofel, Labán, Hazelot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb hasta el monte Seir. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Hay un Targum, que Targum significa traducción, donde dice palabras de Moisés, palabras que Moisés habló con todo Israel, reprendiéndoles a causa de su mala conducta en el desierto, que habían enojado a Dios en la llanura, frente al mar de las cañas, en Param, donde calumniaron el maná, en Haserot, donde irritaron a Dios porque servían al becerro de oro. La localización de Tofel, Labán y Dizahab no es conocida, pero el significado de los nombres nos relaciona los hechos. Es decir, está mencionando acá lugares, pero lugares donde habían ocurrido cosas, habían pasado cosas. En cierta forma las palabras sí son de reprensión, son de hacerles acordar lo que había pasado y lo que había hecho el pueblo en esos lugares, haciéndoles acordar que habían ofendido a Dios, habían hecho enojar a Dios, o sea, habían sido rebeldes en muchos de esos lugares. Tofel significa, viene de la raíz nafal, que significa caer, caída. Labán, que significa blanco. Labán es blanco. Labán es blanco, que está relacionado con el maná. Mira. Dizahab es suficiente o demasiado oro, o suficiente oro. Alusión al becerro de oro. Después, cuando dice 11 jornadas y desde Horeb, Horeb es el monte Sinaí. Sí. ¿Y qué sucedió en Horeb? Aparte de que fue entregada la Torá, también hubo rencilla, hubo rebelión. Onkelos, que es otro traductor de la Torá, dice: Moshe os ha amonestado por haber pecado en el desierto, por haber atraído la ira divina en el valle de Moab y frente al mar de las cañas, Suf, por haber murmurado contra Dios en Param, por haber hablado en términos desaprobatorios, Tofel, sobre el maná, Labán, por haber pronunciado en Hazelot críticas sobre el alimento y por haber erigido antes el becerro de oro, Dizahab. O sea, cada palabra de esa está relacionada a una rebeldía, a algo donde el pueblo se complicó. Ahora el tema es no es que simplemente Moisés les está echando en cara lo que hicieron para exhortarlos, para retarlos, para condenarlos, sino que lo que Moisés intenta es que recuerden eso para no volver a caer justamente en los mismos errores. Siempre digo, Moisés sabe que le queda poco tiempo y está vaciando todo su ser y poniendo todo, porque amaba al pueblo. Nadie como Moisés amó al pueblo de Israel, y eso que le hicieron sacar canas verdes, diría. Sí, el dicho de la abuela, ¿no? Sí, sí. Lo habían enloquecido, pero Moisés nunca renegó de ese pueblo, nunca renegó de la asignación que él tenía, a pesar de que al principio medio que no quería aceptar. Pero cómo es, ¿no? Cuando a veces uno no quiere aceptar algo, pero de pronto cuando cede y acepta lo que Dios te da, terminas amando eso que al principio no querías. Sí, es verdad. Y pensar que cuando terminó sus días,
ya no estaba Aarón, o sea, era él. Era él. Que tenía que estaba el hijo de Aarón. Estaba el hijo que había reemplazado a su padre. No estaba tampoco María, que ya había muerto antes. No, pero me refiero a esa dependencia que él tuvo con su hermano, que él hablara, él... Bueno, sí. A eso me refiero. Porque al principio Moisés decía, yo no sé hablar. Entonces, bueno, que hablemos de Aarón. Tú serás como Dios para Faraón y él será tu profeta. Ajá. Ay, así le dijo. Qué tremendo. No era la intención de Moisés justamente condenar al pueblo, sino que Moisés estaba haciendo lo posible para que el pueblo entendiera y que sobre todo que Dios los había perdonado en todas esas situaciones, había perdón. Amén. Los había perdonado, ¿no? Amén, Es que qué maravilloso es el perdón de Dios, que aún con todo eso que había sucedido, en el versículo 10 dice allí, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. O sea, con todo los había multiplicado, los había bendecido, los había guardado. Así como dice Moisés, recuenta los nombres de los lugares en los que el pueblo hebreo hizo enojar al Eterno, también les demostró cuánto Dios los amaba. Así es. Y lo valioso que ellos eran, porque a pesar de su rebeldía, Dios los perdonó y los multiplicó. Maimónides, el Rambam, dice esto: antes que Moshe comience con la explicación de la Torá, comenzó a reprenderlos y a recordarles sus errores cuando se rebelaron contra Dios y cómo actuó Dios con ellos con misericordia, con el fin de recordarles las bondades que Hashem hizo con ellos y que no vuelvan a cometerlos, y para fortalecer sus corazones y enfatizar que Hashem se comporta constantemente con ellos con misericordia. Y todo esto para que antes de ocupar la tierra no vayan a decir que si cometen un error, Hashem los castigará con justicia. Por eso es que Moshe les dijo que Hashem siempre es misericordioso y que el perdón de Dios siempre estará disponible para ellos en su relación con Él. Amén, Señor. Salmo 134 dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 118, que estaba escuchando una canción del Salmo 118. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Amén. La misericordia de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar. Amén. Sobre todo cuando hay arrepentimiento, o en el caso de Moisés, cuando Moisés intercede él y está dispuesto él a dar su vida por el pueblo, Dios obra con misericordia y con perdón. Cuánto amor y entrega. Hasta pidió ser borrado del libro de la vida. Sí. Las cosas que Moisés le dijo a Dios intercediendo por sus pueblos es increíble, solo comparado con lo que Yeshua hizo por nosotros. Que el Señor le decía: te doy otro pueblo. Te doy otro. Los borro a todo esto y de vos levanto otro pueblo. Yo lo podía hacer. Señor, ¿qué van a decir? Que no pudiste. Que no pudiste. O que lo sacaste de Egipto para matarlo. Dice Moisés, dice, su corazón siempre se mantuvo conectado al de Hashem, y cada paso que daba desde que había sido llamado a servir lo consultaba con el Creador. Ay, sí. Esta porción decimos, bueno, son palabras del corazón de Moisés. Sí.
Pero eso no quiere decir que no sean palabras inspiradas. Ajá. Los 4 libros anteriores se dice que son palabras exactas que Dios le dijo a Moisés que tenía que escribir. En el 4.º libro ya es el corazón de Moisés hablándole al pueblo. Pero eso no quiere decir que no sea palabra, porque empieza diciendo estas son las palabras que habló Moisés. Claro. Claro. Pero así todos son palabras inspiradas. No podemos decir que no sean inspiradas por Dios. Amén. Dice, no debemos descartar que fueron inspiradas por Dios y servirnos de ellas para aprender a escoger nuestras palabras a la hora de realizar una opinión, una crítica, o simplemente nos encontramos en una situación donde nos toca exhortar a alguien. Siempre cuando alguien de pronto ha pecado, nunca falta el que quiere exhortar y dice acá cuando quiere matar al muerto. Tal cual. O como se dice popularmente, hacer leña del árbol caído. Sí, señor. Cuando la persona que ha pecado, está bien exhortarla, pero una exhortación que lo lleve al arrepentimiento y a la restauración, no para seguir matándolo y condenándolo. Eso es lo que hizo Moisés. No estaba condenando al pueblo, no estaba matando al pueblo por lo que había hecho, sino tratando de que justamente se restaure. Porque la voluntad de Dios es justamente la restauración de todos nosotros. ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios nos tratara de esa manera, no? A veces el celo desmedido provoca que la falta de perdón. Con una persona que ha caído, entonces lamentablemente lo hemos visto de cerca eso, hemos visto de cerca. Cuando a veces la gente o los hermanos no tienen la capacidad de dejar que Dios restaure, y en vez de eso le siguen recordando todo lo que hizo y no lo perdonan. Si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonar? Nuestra crítica, cuando es una crítica desmedida, dice, no solo fracasará en el intento de ser instructiva y útil, sino que generará la reacción opuesta. Genera todo lo contrario. En lugar de servir de guía para una mejora y corrección, generará resentimiento, menosprecio y hasta una rebelión. Qué tremendo lo que está diciendo, pastor. A mí, no sé si les conté, me tocó orar por persona que el Señor me marcaba específicamente que lo que le estaba pasando a esa persona no era de pecado, no era de que estaba viviendo eso por alguna circunstancia personal, sino que de palabras soltadas de hermanos. Palabras negativas soltadas de hermanos en Cristo. Pero sí. Entonces eso estaba viviendo. Yo digo, Señor amado, ¿cuánto poder hay en nuestra palabra, en nuestra lengua, para que hagamos tropezar a una persona o para que la persona se enferme? Sí. ¿Viste? Y yo digo, Señor, tené misericordia de todos nosotros. Eso hace la crítica y la murmuración. Después vamos a ver el otro aspecto, el que está recibiendo esa exhortación, como la de Moisés, que quizás es una buena exhortación, es una bien intencionada. Claro. Pero también está el oído que escucha. Hay un pasaje interesante en Isaías, capítulo 42, hablando justamente proféticamente acerca de Yeshua. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Se acuerdan cuando la voz del cielo, he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia? He puesto mi espíritu sobre él, dice, él traerá justicia a las naciones,
Y dice el versículo 2, no clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino, con fidelidad traerá justicia. Esa imagen dice, no quebrará la caña, que está así media dobladita, no la va a terminar de quebrar, ni el pábilo, la velita que apenas está humeando, no le va a meter la mano para que se apague del todo. Es lo que Yeshua hace. No vino para condenar, él mismo dice, no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén, sí. Hay que entenderlo. Y eso que Jesús muchas veces era fuerte, era duro, en la exhortación muchas veces, pero nunca lo dejó de hacer con esa intención, con amor, porque yo creo que mejor que nadie él conocía a quién le tenía que hablar suave y despacio, a quién le tenía que dar con el caño, ¿no? Pero la intención de Dios siempre va a ser la restauración. La restauración. Yo voy por la restauración de la persona. Amén. Yo voy por la restauración más que por otra cosa. Yo quiero ese es el objetivo para mí. Acá encontré un ejemplo, ¿no? Porque hablamos, bueno, el que recibe esa exhortación, muchas veces, aunque a veces es dada de parte de Dios y con mucho amor, a veces igual lo recibe mal porque se siente culpable. Claro. Dice, cuando un niño regresa de la escuela con una mala nota o por haber sido disciplinado y dice con una certeza inconmovible, mi maestra me odia. Ay, mi cielo. Ahora, dice, ¿está haciendo una declaración objetiva o realmente expresa un temor tácito de no sentirse estimado? Dice, si bien es muy desafiante mantenerse centrado, consciente y no reactivo cuando alguien se queja amargamente, examine una queja, especialmente una irracional, y es probable que encuentre a alguien que esté inseguro preguntándose si es amado. El mes pasado escuchaba una enseñanza acerca de Caín. Cuando Abel y Caín ofrecen sacrificio, la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín no. Claro. Caín se enoja y se resiente por eso. Y entonces Dios le dice, esto es Génesis 4:6, Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque, digamos, él se dio cuenta que su ofrenda no era aceptable. Sí. ¿Podría haberlo rectificado a eso? Sí, podía. Pero se enojó, no fue aceptada. Y Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Caín había obrado mal. Podemos pensar en una persona que ha pecado y se siente culpable y se siente mal. Y de pronto alguien le exhorta con amor para restaurarla. Pero él sigue enojado y sigue con ese sentimiento de culpa. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso hay un pecado peor después. ¡Wow! Obviamente Caín terminó matando a... Casi. Ahora, dice, si bien hicieres, ¿qué quiere decir? Si te empezaras a sentir bien, no sentirte condenado, si levantaras tu cabeza, es decir, una persona que de pronto hizo mal, le hacen ver que quizás no obra bien y se resiente, se enoja y se queda con esa amargura, ese sentimiento de culpa y de sentir que al final no me quieren, y termina haciendo algo peor. Termina siendo. A mí me dice
de si ver bien y hicieres, me siento con amargura después. Si yo veo eso y me pasa digamos, a mí. el sentimiento de culpa no está mal si dura lo que tiene que durar hasta el arrepentimiento. Ah, no, si voy a los pies de sí, eso Claro. firme en abajo. El tema es cuando ese sentimiento de culpa sigue vigente y sigue actuando y lastimando mi corazón. ¿Qué es lo que le pasó a Caín? Que no supo procesar que se había equivocado, que había hecho mal, y podría haber hecho bien. Sí. Volver a hacer bien, porque Dios siempre te da otra oportunidad. Sí. Dios no te condena de una cuando de pronto hay un error. Claro. Dice la traducción literal, dice, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. Ahí está el pecado del otro lado de la puerta. Dice, pero tú puedes beneficiarte. Dice, el pecado está ahí a la puerta esperando cuando no cambiamos de actitud. Si realmente hubiese... Dice la traducción literal, dice, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. Ahí está el pecado del otro lado de la puerta. Dice, pero tú puedes beneficiarte. Dice, el pecado está ahí a la puerta esperando cuando no cambiamos de actitud. Si realmente hubiese habido un cambio de actitud y decir, bueno, ahora lo voy a hacer de otra manera y lo voy a hacer bien, Claro. hubiese sido restaurado. Claro. Pero en la naturaleza de Caín no estaba eso y bueno, pasó lo que pasó. Sí. En el pueblo de Israel, cuando Moisés le está exhortando de esta manera, la intención es justamente que el pueblo no vuelva a cometer los mismos errores. Que el pueblo sea restaurado, o sea, por eso con tanto amor, con tanta paciencia, Moisés le habla a ese pueblo. Y un pueblo que quizás, si nos ponemos en el lugar del que está viviendo eso, uno podría decir, bueno, me sacó de Egipto, ¿por qué no echó a los egipcios y nosotros nos quedábamos ahí? Hubiese hecho eso más fácil. ¿Hubiese sido más fácil que traernos a nosotros acá al desierto? Totalmente. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo a veces cosas en el desierto? El tema es que en las cosas del Señor no es que vamos a tener todo livianito, todo fácil, nunca. Sino que Dios quiere que superemos, nos pone a prueba para superar todo lo que es adversidad, para que elijamos. Amén. Para que podamos crecer, porque si no, nunca si tenemos todo servido, así muy fácil. Siempre nos lleva a tomar una decisión. Dios nos lleva justamente eso, exactamente, a tomar el camino, a elegir el camino. Dice, en sus mentes, en su lógica, tenía sentido que si realmente Dios los amaba, podría haber expulsado a los egipcios de Egipto y permitir que los judíos vivieran libres y seguros en la tierra fértil del Nilo. Si Dios realmente amaba al pueblo, ¿por qué eran ellos los que vagaban por el desierto? ¿Por qué fueron atacados, acosados por personas que intentaban destruirlos? Progresivamente. Claro. Que pase lo que pase. Claro. Sino que tenemos un proyecto que podemos llevar adelante. Tal cual. Y Dios nos hace socios en eso.
Impresionante. Esto seguro, dice, se parece al amor. Señor glorioso. Ahora bien, un detalle es que Moisés está hablando al pueblo 40 años después que habían salido de Egipto. Es decir, todas las personas, toda la generación a la que le está hablando no habían sido rebeldes. Eran sus padres los que habían sido rebeldes. Claro. Y vamos a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Sí. De esa herencia ancestral, de esa herencia que a veces podemos traer. Está bien, nosotros no estamos siendo rebeldes, pero nuestros padres sí fueron rebeldes. Sí. Moisés, dice, se despide del pueblo, pero la generación que pecó ya había muerto antes. Sí. Él habla con los hijos de los rebeldes. ¿Por qué los reprende? ¿Por qué les dice a ellos lo que habían hecho sus padres? Claro. Ellos no habían pecado, los culpables eran sus padres. De la misma manera, dice, tenemos una predisposición genética a los defectos de la personalidad y debemos mantener en guardia alta contra eso. Genética. Por ejemplo, si fuimos criados en una familia en la que se perdían fácilmente los estribos y en lugar de comunicarse racionalmente se gritaban abusivamente, es muy probable que repitamos el mismo patrón de comportamiento, a pesar de que intelectualmente nos parezca reprensible y lo rechacemos. Por eso debemos pedir al Ruach que nos revele aquellas iniquidades ancestrales en las cuales debemos, por medio de la Teshuvá, ser libres por los méritos de la sangre de ellos. Amén. Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Tal cual. De pronto el Espíritu nos revela. Amén. Cosas que nosotros no queremos o que ni se nos cruza por la cabeza, pero de pronto están. Sí. Esa tendencia, ese yetzerará, La inclinación. esa inclinación a algo que despreciamos. O sea, como decía Pablo, lo que no quiero, Eso. me encuentro que en mis miembros hay una naturaleza que no es lo que yo quiero. Que no es esta. Pero justamente son cosas que traemos, que heredamos, de las cuales quizás no somos culpables. No es que Dios nos va a castigar por eso, No. pero Dios nos está advirtiendo sobre eso. Sí. Y debemos escuchar Amén. para la voz del Espíritu para no caer en las mismas cosas. Es lo que Moisés está diciendo. Miren que sus padres hicieron esto, hicieron lo otro, hicieron esto, aquello. Entonces les está diciendo que con mucha altura, con mucha sutileza, con mucho amor, que ellos tienen que guardarse de no caer en esas cosas. Hebreos 12, 5 al 7. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. Por hijo. Pero el azote de Dios es una bendición. Siempre. No es para destruir. No es para destruirte. No. A veces la palabra te habla de algo que es violento. Sí. Pero Dios no es violento. No, me trae como chico para el juez. Y nos conviene que sea Dios el que nos azote. Seguí leyendo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces entonces sois bastardos, no hijos. Así es. Hasta ahí nomás. ¿Qué? El Salmo 65:3 dice: las iniquidades prevalecen contra mí, a nuestras rebeliones tú las perdonarás.
después Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Dios nos revela cosas de nuestro interior que quizás ya estaban en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros ancestros, incluso cosas que ni sabemos, totalmente, y desconocemos totalmente, es justamente para sanarnos de todas esas cosas. Para ser libres. Para ser libres de todo eso. Y bueno, ya para ir cerrando, aunque es temprano todavía. Es temprano. ¿Cómo nunca terminamos? Palabras. Dice, los primeros 4 libros de la Torá constituyen una etapa en un sentido aún más allá del mundo. El libro de Deuteronomio, segunda ley en griego, es la segunda etapa, que nos prepara para aplicar las enseñanzas de la Torá en la vida diaria. Amén. Es interesante porque en los escritos apostólicos el rabino Shaul, apóstol Pablo, quien también recibió inspiración de Dios, lo explica de esta manera. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Veía una traducción más literal de este pasaje, donde dice, toda escritura inspirada por Dios es útil para hacer todo lo que dice. Claro. ¿Por qué? Porque seguramente en el primer siglo, como ahora, circulaban escrituras que no eran buenas, sí, pero no eran inspiradas. Sí, por el Espíritu Santo. Entonces, el versículo diría, en una forma más literal, toda escritura inspirada por Dios, todo aquello que fue inspirado por Dios, es útil para enseñar, reprender, etc. Pero a mí me hacían la pregunta esta, no siempre habló Jesús, no siempre habló Dios en la palabra, en la Biblia. ¿Por qué dicen ustedes de que ustedes siguen la palabra de Dios? Porque justamente, si bien no siempre habló Dios, pero fue inspirada la palabra por Dios. Claro, exactamente. Y en definitiva lo que está escrito es lo que Dios quiso que esté escrito. O sea, siempre la diferencia está en que la Torá, los primeros 5 libros, es una palabra que Dios le habló a Moisés directamente, porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Mientras que otros profetas, Dios le hablaba a través de sueños, de visiones, de ejemplos, como cuando lo lleva Jeremías a la casa del alfarero. Le hablaba de esa manera. A Moisés le hablaba, escribí esto que yo te voy a decir. Por eso decimos que en los primeros 4 libros no está Moisés hablando, no es el carácter de Moisés. No. En Deuteronomio, si bien también es inspirado, pero ya es el corazón de Moisés hablando. Qué lindo. Dice, la escritura o la Biblia es inspirada por Dios, lo que significa inspirado por el Espíritu de Dios. Según la tradición judía, Moisés recibió su inspiración de la presencia divina. De esta manera entendemos que la Shekinah o la presencia, la manifestación del Espíritu es la que inspiró a Moisés. Dice Pedro, segunda Pedro, ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto significa que la profecía no vino porque el hombre quería,
Eso significa este pasaje. No significa que no cualquiera puede interpretar, sino que la profecía vino por voluntad de Dios. El hombre se estaba desmadrando. El hombre era simplemente un receptáculo, un recipiente de lo que Dios quería decir. Tampoco cualquier hombre. No, obviamente que no cualquiera, pero en todo caso, hasta el más grande de los profetas, como fue Moisés, o fueron los otros profetas, esa profecía no vino porque el profeta quiso. Es más, algunos lo querían. Jeremías, por ejemplo. No, vos no digas eso porque lo que yo te diga vos. Y terminaba pobrecito. Entonces, dice, ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana. Claro. Está claro que Dios ha inspirado a los profetas en sus mentes mediante visiones, sueños y palabras. Pero fue la responsabilidad de los profetas traducir las revelaciones de Dios en sus propias palabras, al escribir los libros que se incluyeron en la Biblia. Sin embargo, cuando la Torá dice, y Dios le habló a Moisés diciendo, o habla con los hijos de Israel, las siguientes palabras son las palabras reales que Dios le dio a Moisés. No es que Moisés interpretó a ver la visión, a ver qué habrá querido decir Dios. No, Dios le dijo lo que tenía que decir. Claro. Esta es la lección que Moisés quería enseñar a la próxima generación. Los hijos de Israel estaban una vez más en el umbral de la tierra prometida, tal como habían estado sus desafortunados padres 38 años antes. Que no vuelvan a perder la tierra como lo hicieron sus padres por el pecado de los exploradores. En la para allá de esta, digamos, lo que sigue en esta para allá es cuando Moisés les recuerda la misión de los 2 espías. Sí. Donde dice, salidos de Horeb, versículo 19, salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos a Cades Barnea, es decir, al límite. Al límite. Entonces les dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová vuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Eso les dijo Moisés cuando llegaron a Cades Barnea. Había que cruzar el río y tomar posesión. Nada más. Pero hay que subir primero. Entonces, y viniste, versículo 22, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan la razón del camino por donde hemos de subir y la ciudad de donde hemos de llegar. El dicho me pareció bien, dijo Moisés, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Y fíjense que en todo esto Dios no le dice que lo haga. En la parashá anterior, en la parashá donde Números capítulo 13, era Shelach Lejá, envía por ti. Sí. Como que Dios le dice, bueno, hacelo por tu cuenta. Hacelo, ya que te vinieron, te lo pidieron. ¿Saben la sensación que me da cuando leo este pasaje? Es que la gente estaba haciendo tiempo. Así. Cuando uno sabe que tiene que hacer algo, pero o tiene temor o no quiere dejar lo que tiene acá. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que una interpretación de lo que sucedió es que el pueblo estaba cómodo? El maná todos los días, la nubecita, el fueguito, la limaña, no había nadie. ¿Qué vamos? Ya tenemos que ponernos la temperatura. Cruzamos la tierra, todo esto se termina. Claro. Agarrar la pala. Y pasó eso. Agarrar la pala y ponerte a trabajar. Y entonces la sensación es que después del versículo 21 que dice Jehová te ha entregado la tierra, sube, toma posesión de ella, el siguiente dice, y ustedes vinieron y me dijeron,
enviemos varones que nos reconozcan la tierra. A ver por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que caminar. Suena que están haciendo tiempo. Sí. ¿Eh? Y cuando Dios te dice que tenés que hacer algo, hacelo. Más vale que lo hagas. Porque en esto les costó 40 años de demora. O 38 si se quiere, porque ya habían estado 2. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que vinieron con un mal informe. Vinieron y desanimaron al pueblo. A pesar de que Josué y Caleb estaban absolutamente convencidos y absolutamente decididos a hacer lo que Dios dijo que había que hacer. Claro. Sin embargo, prevaleció, bueno, ya lo dijimos en la mesa para allá de la reja, que a veces la mala noticia, el mal informe tiene más prensa o tiene más, es que es así, más ventana que lo que son las buenas noticias. Es así. Alguien comparaba este versículo, sube y toma posesión, es un evangelio, si se quiere. Amén. ¿Qué significa evangelio? Buen anuncio. Buena noticia. Buena noticia o buen anuncio. Sí. Evangelio es del griego ev, que significa bueno, ángelos, Ajá. que significa mensajero o mensaje. Ajá. Por eso de ahí la palabra evangelio. Y bueno, Moisés termina ahí relatando la misión de los 2 espías, que 10 de ellos atemorizaron al pueblo, y por eso el pueblo retrocedió y aun cuando después sintieron culpa, sintieron cargo de conciencia, dijeron, bueno, no, está bien, vamos a ir. No, ahora no, hijos, ya está, ya es tarde. La oportunidad pasó. Es el tema. Y quisieron ir a enfrentar al pueblo de Horma, eso es el versículo 41 del capítulo 1. Hemos pecado, dijeron. Nosotros subiremos y pelearemos. Y allí fueron. Y le dijo que no, Dios le dijo, no vayan, porque lo van a derrotar. Versículo 44, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en seguir hasta Jorma. Y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni les prestó oído. Estuviste en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Alguien decía, los persiguieron como abejas, los hirieron. Y hay un detalle que la abeja, cuando pica, también muere. La abeja muere. La abeja muere. Ay. Decía, los enemigos que los persiguieron y los derrotaron también murieron. Wow. Es una interpretación que dan los sabios judíos. Claro. Pero no quita de que fueron derrotados. Y estuvieron 40 años vagando por el desierto. Dice el capítulo 2, y dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino al Mar Rojo, es decir, vamos de vuelta, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y allí Dios, a pesar de que habían desobedecido, habían vuelto atrás, aún allí los bendice, los cuida, los guarda, y los trae de nuevo 40 años después para ahora sí cruzar el Mar Rojo. Dice este último párrafo, nunca debemos hacer que otra persona sienta que debido a sus pecados se convirtió en una persona no grata. ¡Wow! Asimismo, nunca debemos
sentir que debido a nuestros pecados perdimos la relación con Dios y ya no podemos volver. Es que mucha gente se siente así. Es como una depresión. Usted sabe. El enemigo aprovecha, que me acuerdo de Dante Gebel cuando decía eso. No, vos ya estás, vos ya no tenés. Olvídate. ¿Ya cuántas veces? Sí, olvídate, ya Dios no te va a perdonar. Así tal cual. Así tal es cual. lo que el enemigo susurra. Sentir una cucaracha. Exacto. Y a veces por boca de quien debía restaurarnos. La terminó matando. Claro. Ay, yo cuando me entero que alguien cayó, voy y la abrazo. Es que deberíamos ser así. Es que debería ser así. Vos sabés que voy y la abrazo. Que no estamos justificando lo que hizo. No. Sino que estamos animando a que haya teshuvá. Metele, busca al Señor con más ahínco, con más claro. Buscalo, abrazate. Dice, si nuestra teshuvá es sincera, por medio del sacrificio de Yeshua podemos retornar. Teshuvá significa eso, retorno, tal cual. Me caí tantas veces. Dios siempre nos aceptará y nos permitirá comenzar de nuevo. 7 veces cae justo y se levantará. No dejará para siempre caído el justo. Exacto. Sin embargo, debemos tener cuidado de no abusar de su amor, racionalizando que los pecados no tienen consecuencias porque Dios nos perdona. Siempre hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Claro, sí. Que háganos libres de ese pensamiento engañoso. Es cierto. Es inevitable cometer errores. Después de todo, no hay persona justa en la tierra que no peque y haga siempre el bien. Eso decía Eclesiastés. Amén. Sin embargo, es importante recordar que Dios siempre ha sido misericordioso con nosotros, aunque los cometamos, lo seguirá siendo siempre y cuando tratemos de no repetirlos. Dios siempre estará dispuesto a recibirnos. Dios siempre está dispuesto. Nunca Dios cierra la puerta. Pero en eso tenemos que ser claros, ¿no es cierto? A veces Pablo decía, bueno, el mal que no quiero. O sea, no es que Dios, Pablo quería hacer eso, sino que había algo involuntario. Sí. Ahora, cuando uno peca voluntariamente. Pero había 2 leyes, pastor. ¿2 leyes en qué? Había una ley en sus miembros había. Sí. Bueno, había una batalla. Una batalla en Pablo, ¿no? Pero en todo Pablo sabía que Dios siempre estaba dispuesto a perdonar. A una teshuvá sincera. No es, bueno. La genuina trae fruto. Bueno, me arrepiento y chao. El verdadero arrepentimiento trae fruto. El verdadero arrepentimiento trae fruto. No es que tomamos livianamente el pecado, sino que realmente nos duele. Claro. Y volvemos a él. Ahora se está acordando del audio ese del que le habla con Dios y le pide perdón porque va a pecar, está por pecar. Ay, mi vida. Por adelantado. Mirá, sin ir más lejos, yo me acuerdo hace muchos años en la secundaria, un compañero mío hablaba en esos términos y lo decía en serio. Sí. Bueno, total, después hago lo que quiero el viernes, el sábado, total, después voy a la iglesia, me confieso y ya Dios me perdona, ya está. Claro. Y lo decía en serio. Sí. Y yo había los ojos grandotes, ¿no? No, pero hay creyentes que creen así también porque no hay arrepentimiento. Eso no es, jugar obviamente, eso no es arrepentimiento sincero, ¿no? Jugar con la gracia. Por eso está, aunque es gracioso el video ese, pero sin embargo pega fuerte en el sentido de que a veces... Sí, porque él va, como que escucha la voz de Dios y por ahí le dice, ¿no es así, Señor? No, ¿cómo? Él, claro, le hacía preguntas. Bueno, estamos un poco negativos ahí. Estamos un poco negativos. A Dios le dice.
Señor glorioso. Hasta que Dios lo hace entrar en razón, entonces, ya entendí. Claro, claro. Como que su interior le va hablando, ¿no? Claro. Como diciendo, Claro. ya entendí. O sea, porque si no, ella te pedía perdón por adelantado. Así es. Bueno, Salimos. Hago un cierre que yo después saco este pedazo. No, pero tiene que ver con el Todo tema. lo que hablamos tiene que ver. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con Así el es. hecho de que Dios nos habla con amor, nos habla con mucha paciencia, Ya lo creo. tal como lo hizo Moisés Sí. con el pueblo, y vamos a seguir estudiando Esta. lo que queda Deuteronomio. del libro de Deuteronomio, Tremendo. donde recordamos que Moisés está recordando todo lo que pasó durante 40 años. Es el último discurso, por así decir, de Moisés, y Moisés está derramando todo su corazón delante de un pueblo, exhortándolo y tratando de recordarles el amor de Dios, la santidad que tienen que tener, la responsabilidad. Están por entrar en la tierra. Esa es la generación que entra. Dicen que espiritualmente esa generación que entró a la tierra es la más elevada, fue la más elevada, que es la que mejor anduvo en los caminos de Dios, por mano de Josué, Por mano de Josué. que fue el que los introdujo en la tierra. Sí. Y en todo el libro de Deuteronomio, Dios les está exhortando, les está advirtiendo, le está hablando de las bendiciones de la obediencia. Después lo vamos a estudiar, de todas las bendiciones que hay Y las consecuencias. cuando hay desobediencia. Y recordándole toda la Torá, todas las instrucciones que Dios les había dado. Amén. Amén. Vamos a orar.